El día de hoy, el Señor nos va a hablar acerca de lo que Él quiere de nosotros cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por padecimientos. ¿Vale? Hay algo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, este versículo pequeñito tiene tanta sabiduría. Nosotros tenemos que entender que lo más importante, escuche bien esto por favor, ya empezó, ya sabe que las noticias buenas desde el principio. Lo más importante que debemos entender como cristianos acerca de las pruebas o de las dificultades, de las circunstancias difíciles, de los padecimientos, etcétera, lo más importante es que eso está probando nuestra fe. ¿Ok? No es un castigo, no es una reprimenda, no es que el Señor le da sus más fieras batallas a sus más grandes guerreros. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor está probando nuestra fe. Por eso dice: cuando estés en las pruebas, ten sumo gozo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo primero que nos tienes que dar gozo es saber que si entramos en alguna prueba, en alguna dificultad, en alguna situación, en algún padecimiento, pensemos rápidamente que Dios tiene el control, que Dios está con nosotros, que Dios está probando nuestra fe y que se trata de nuestra fe. Así que si tú eres un hombre y una mujer de fe, ¿de qué te preocupa la prueba? ¿De qué te preocupa la dificultad? ¿Me estás siguiendo? ¿Ok? Si entendiéramos esto, que en las dificultades, cuando entras a lo mejor en un problema económico, entras en deudas, problemas familiares, conyugales, con los hijos, a lo mejor tienes un problema en la escuela, con la universidad o la prepa, los maestros, a lo mejor tienes un problema de enfermedad o de conflicto conyugal o familiar o cualquier tipo de dificultad. Si entendiéramos que se trata de fe, haríamos menos drama. Dejaríamos de llorar y de preocuparnos tanto por la circunstancia y sabríamos que de lo que se está tratando es de nuestra fe. Así que si yo soy un hombre de fe, tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, si estás en alguna prueba, alégrate. Dios está probando tu fe y cuando Dios prueba tu fe es porque algo más te quiere dar. Amén. Dios no prueba tu fe solamente porque no tiene nada que hacer y en lugar de ver redes sociales, está viendo a ver qué fe prueba. No, está viendo que hay algo que tú necesitas hacer más adelante. Tu propósito de vida es más grande que el que tienes hoy y necesitas tal vez una mejor fe, una mayor fe, una más grande fe. ¿Vale? Cuando dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia es la palabra griega upomoné, que también significa perseverancia y resistencia. O sea que lo que está diciendo acá es que la prueba de nuestra fe, esa circunstancia va a probar que nosotros vivimos en gozo, en la prueba, somos pacientes, persistentes y resistentes. Y si logramos hacer todo eso, entonces vamos a poder mirar el fruto, escucha bien, el fruto que Dios va a dar con nosotros, que el fruto que Dios va a hacer de nosotros o con nosotros. ¿Ok? Hay un fruto. Vamos a la Biblia. Primera de Pedro 5:8. Vamos a combinar este versículo. Solo la primera parte es para entender que está hablando, este versículo está hablando también de padecimientos, como Santiago 1, 2 y 3. Sed sobrios y velad, esto lo vimos la semana pasada. Sed sobrios y velad y orad, le puse yo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿cómo? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que tenemos que entender aquí es que cuando entras en padecimientos, conflictos, circunstancias difíciles,
El diablo se va a presentar para devorar tu fe. Él quiere golpear tu fe. Él quiere que tengas dudas. Él quiere que no creas en Dios, que no confíes en Dios. Él va a devorarte y va a empezar a golpearte los tobillos de tu fe. Déjame decirlo así. Por eso el apóstol Pedro dice, resistidle a ese diablo, ¿verdad? Como el león rugiente que te quiere devorar, como firmes en la fe. Si lo que pasa es que se trata de fe. ¿Sabes? Se trata de fe. El diablo te la quiere quitar, te la quiere menoscabar, te la quiere pulverizar o cuando menos debilitar. Y Dios lo que quiere es todo lo contrario. Quiere probar tu fe, que tu fe esté firme. ¿Ok? Sigue diciendo el apóstol Pedro. Viene aquí la prueba de la que te digo, el fruto de la prueba. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, ¿sale? En todo el mundo pasa por situaciones. Dice, mas el Dios de toda gracia. Aquí es interesantísimo que ya presenta a Dios, pero no lo presenta como el Dios de los ejércitos o el Todopoderoso o el Dios que traerá juicio a la tierra. Lo presenta como el Dios de toda gracia. Ya sabes hacia dónde va. Ya sabes que no va a ser tu esfuerzo. Si es por gracia, no se trata de ti. Dice Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque pues, obviamente tienes que estar en la prueba un ratito, un tiempito, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Lo que significa es que si tú estás en la prueba y la tomas con gozo, con entendimiento de que esa prueba tiene que ver con tu fe, no tiene que ver con tu maldad, no tiene que ver con lo que hiciste, no tiene que ver tiene que ver con tu fe y seguramente con lo que vas a hacer en Dios. Si tú la tomas con gozo, con paciencia, persistencia y resistencia, entonces dice la palabra que Dios te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Conociendo al Dios de toda gracia, hasta mirar su rostro en nosotros. Y eso lo vas a entender al final. En esta primera parte tenemos que aprender a dejar actuar a Dios en nuestros momentos difíciles. Normalmente, cuando entras en una circunstancia difícil, lo primero que intentas es a ver cómo voy a salir. Y no dejamos a Dios obrar. Algo que tenemos que tener como muy claro acá es que Dios no te pide que tú cambies en medio de la prueba, que es lo que la mayoría enseña. Si usted está en una prueba, algo le está diciendo Dios que usted tiene que cambiar. No, eso no dice aquí. Dios no quiere que tú cambies. En el pacto de la gracia, lo que Dios quiere es que te dejes que Él te cambie. Que creas que Él está tallando alguna superficie de ti porque te quiere perfeccionar, que significa restaurar, lo vamos a ver más adelante. Te quiere restaurar, te quiere afirmar, te quiere fortalecer y te quiere establecer. ¿Sale? Por eso dice que Él nos perfeccionará, no nosotros a nosotros. Él nos afirmará, no te está pidiendo que tú te afirmes en la fe. Dice que Él nos fortalecerá y nos establecerá. No nos está pidiendo, entendamos esto, está maravilloso, que nosotros tenemos que afirmarnos y establecernos. No. Lo que nos está diciendo es que dejemos, que confiemos que en esa prueba Él nos está cambiando, transformando por completo. ¿Sale? Nosotros no podemos ser mejores hijos de Dios al entrar a una prueba o al salir de ella. Para ser mejores hijos de Dios, tenemos que creer que Dios está trabajando en nosotros. El Dios de toda gracia nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Qué significa perfeccionarnos? La versión internacional nos va a dar bien claro, dice aquí 1 Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo,
el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Perfeccionar tiene que ver con restaurar. Él te va a restaurar. ¿Y qué es lo que restaura a Dios? El corazón. Generalmente entramos en situaciones difíciles por las heridas que tenemos del pasado, por ataduras, lastimaduras que tenemos en el corazón. El Señor quiere restaurar nuestro corazón. Como dice Ezequiel 36:26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Así que en la prueba, en la dificultad, lo que Dios está haciendo en ti es restaurar tus heridas, restaurar tus emociones, restaurar tu corazón. ¿Sale? Dice también que Él nos va a afirmar, el que nos afirme. ¿Qué es lo que te quiere afirmar? Quiere afirmar tu fe. Por eso vimos cuando dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Lo que Dios quiere es que tu fe sea firme. Cuando las cosas van bien, es muy natural que nos sintamos hombres y mujeres de fe. Gloria a Dios, wow, me aumentó el sueldo, gloria a Dios, me sacó de la enfermedad, gloria a Dios, todo va bien. Y nuestra fe es muy activa, muy de testimonio, déjame decirlo así. Pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no suceden bien, cuando te pasa como José una tras otra, ahí es donde de verdad necesitamos afirmar la fe. Hoy creo que el Señor nos está abriendo los ojos para entender que la prueba se trata de fe, no se trata de otra cosa. Y se trata de dejarlo a Él afirmarnos. ¿Sale? Cuando los discípulos se enfrentaron a una tormenta, ¿verdad? Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? Hombres de poca fe. Entonces, si algo quiere el Señor es que afirmes tu fe en la tormenta, tu confianza en Dios. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él te va a rescatar. Yo estoy cimentado en el amor de Cristo y si estoy cimentado bajo la roca, nada me va a destruir. Yo tengo un propósito en el Señor, Él lo va a cumplir. El que comenzó la buena obra la ha de terminar. Y así puedes traer a tu mente palabras de fe que afirmen tu fe. ¿Sale? Entonces, el Señor dice, deja de llorar. Deja de perder tiempo llorando y preocupándote de más porque la situación está difícil y mejor comienza a dejar que Dios te restaure y te afirme. ¿Vale? Dice también que nos quiere fortalecer. A ver, de lo que aprendió la semana pasada, ¿qué es lo que nos quiere fortalecer el Señor? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Si dijo el espíritu, está en lo correcto. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te vas a fortalecer en el poder del Señor? Si el Señor es un espíritu, te vas a fortalecer en tu espíritu. Efesios 3:14, 16. Este versículo lo leímos hace algunas semanas o meses atrás y entendimos, después de esto habla precisamente de estar cimentados en el amor de Cristo. Pero comenzaba aquí el apóstol Pablo diciéndole a los efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, oro, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a sus riquezas de su gloria, el que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es tu espíritu. O sea que el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que fortalezca a los efesios con el Espíritu Santo en el espíritu de los efesios. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Que estando en la prueba, Dios nos quiere fortalecer nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. Porque al fortalecer nuestro espíritu, enseñamos la semana pasada, podremos gobernar al alma y al cuerpo. Y entonces podemos cumplir su voluntad, sus propósitos. Y 4, dice que Dios nos quiere establecer. Pero ¿dónde nos quiere establecer? Le voy a decir lo que dice el diccionario. Dice, Dios nos quiere establecer en un lugar donde podamos crecer espiritualmente. ¿Alguien dice amén a eso? Servir a los demás
y cumplir sus propósitos para nuestras vidas. Esto implica un estado interno de amor, verdad y alineación con su voluntad. Entonces, si lo que queremos es alinearnos con su voluntad, necesitamos establecernos en un solo lugar, su reino. El único lugar donde tú y yo, desde el único lugar donde tú y yo podemos cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, es desde su reino. Es de que tú y yo entendamos que el Señor vino a traer un reino espiritual y ese reino se estableció y tú y yo nos hemos decidido entrar en él, vivir en él. Por eso Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, Mateo 6:10, y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Es en el reino donde se hace la voluntad del Padre. Así que si tú vives en el reino de Dios, tú debes decir: Señor, estoy viviendo tu voluntad y tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, porque aún en la prueba, en la dificultad, le estamos quitando toda esa maraña de pensamientos terribles a las dificultades. No es que las pidas, llegan solas, pero cuando llegan no se trata de que sean contra ti. No es el enemigo, ya el enemigo está vencido, deja al enemigo en paz. ¿Para qué lo levantas y le das poder? Deja al enemigo en paz y confía que si tienes una prueba, una situación difícil, Dios está contigo, perfeccionándote, restaurándote, afirmándote, fortaleciéndote y estableciéndote en su reino para que confíes y puedas hacer su voluntad, porque tiene Dios cosas grandes en su voluntad para ti. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede poner ahí algún comentario? ¿Sale? En conclusión, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros al entrar y al salir de las dificultades o pruebas? Lo que Él quiere es restaurar nuestro corazón, afirmar nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu y establecernos en su reino. Y esto tiene un propósito, sí, cumplir su voluntad y poder llevar a cabo sus propósitos generacionales que Él tiene para con nosotros. Amén. Así que por eso es si lo ves así, ahora sí entiendes por qué dice Santiago que debe ser hallado en sumo gozo cuando estás en una prueba, porque Dios está trabajando contigo para algo mejor. Amén. Ahora, esta segunda parte. ¿Para qué? Más bien dicho, ¿hasta dónde vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de estar entrando en pruebas y en pruebas y en pruebas para ser restaurados y afirmados? ¿Hasta cuándo? Tengo una sola respuesta: hasta que Jesús sea reflejado en ti, hasta que Jesús sea reflejado en cada uno de nosotros. Déjame explicarte esto con una historia que escuché. Había un grupo de estudio bíblico y estaban estudiando Malaquías 3, 2 y 3. Y leyeron esto que dice: porque Él es como fuego purificador. Vamos a leer solo lo que está en rojo. Porque Él es como fuego purificador y se sentará para afinar y limpiar la plata. Les llamó la atención a todos los estudiantes del estudio bíblico y uno de ellos dijo: déjenme investigar, conozco a alguien que trabaja la plata, déjame preguntarle qué significa el fuego purificador de la plata y afinar y limpiar la plata. Y entonces se fue a verlo y ya que llegó le hizo la pregunta y le dijo: ¿cómo haces tú para purificar la plata? Y el platero le dijo: yo lo que hago es tomar el crisol, el recipiente, poner la plata ahí, la plata está llena de contaminantes, y ponerla al fuego. Y se dio cuenta que el platero sostenía el traste, déjame decirlo así, en la llama, no la dejó ahí, sino que la sostenía. Le dice: ¿por qué razón sostienes la plata y no la dejas ahí? Y el platero le contestó, le dice: no, es que necesito estar aquí muy al pendiente de cómo se va haciendo líquida esa plata y cómo las impurezas van desprendiéndose para realmente encontrarle el punto exacto a la purificación de la plata.
Ahí es donde este hombre entendió cuando dice, se sentará para afinar y purificar la plata. Dios no se va cuando tú entras en el fuego de la prueba. Dios no se va. Dios no te mete al fuego de la prueba y se va a dar la vuelta a ver si eres suficientemente valiente para salir de ahí. Tienes que creer hoy que Dios, déjame decir como si este vaso fuera plata. Dios lo que hace es meterte en el fuego de la prueba. Cuando entras en la prueba, el Señor te pone en el lugar más caliente de la flama, no afuera, no a un lado, sino ahí, porque está y Él sostiene, Él te sostiene. Amén. Y este hombre le preguntó al platero, ¿y cuándo sabes que la plata ya está pura y refinada? Y el platero le dijo, cuando ya se ve obviamente totalmente líquido y queda como un espejo, y entonces puedo ver mi rostro reflejado en la plata. Si la dejo más tiempo, se destruye la plata. Si la saco antes, no se logra el efecto completo, no se purifica completa. Esto nos tiene que hacer entender que cuando entras en la prueba, cuando entramos en la prueba, es Dios el que sostiene. A ti te sostiene, tú estás en el fuego de la prueba, de la dificultad, de la complicación, del padecimiento. Pero no estás solo, Él está ahí contigo. Y Él está ahí porque está listo para, en cuanto aparezca su reflejo, ahí dice, hasta ahí ya está pura. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender, que nuestra fe es para que Él aparezca en nosotros, para que dejemos nosotros de responder como nosotros mismos ante la circunstancia difícil, ante el estrés, ante la falta de una economía, ante las deudas, ante una ruptura, ante una enfermedad, ante un problema de qué voy a hacer con mi futuro, tal vez la escuela, etc. Y Él se ha reflejado en nosotros. Hay versículos que nos hacen entender esto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto que se entiende así pues así como está, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si de verdad vive Cristo en nosotros, ¿por qué a veces reaccionamos y actuamos como si no viviera Cristo en nosotros? Gálatas 1:15-16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dice, si leemos solo lo que está en rojo, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. No dice revelar a su Hijo a mí. No estamos hablando de la revelación que te viene, ya entendí, wow. No, revelar a su Hijo en mí. Este debería ser, mis amados, el más grande anhelo y de lo que deberíamos estar hablando todas las semanas los cristianos. Que el Señor se ha revelado en mí. Que Jesús se ha revelado en ti. No solamente a ti, eso es una maravilla, ya lo hemos hablado otras veces, pero que se ha revelado en ti. Y entonces podamos nosotros, déjeme decirlo así, expresar al exterior que efectivamente Cristo vive en mí, ya no vivo yo, que ya fue revelado en mí, pero no para que la gente vea a Cristo en nosotros y podamos ser de testimonio. Eso viene después. Eso, porque si pensamos eso otra vez estamos a lo mejor impactados por el ego, a lo mejor quiero a Jesús para quedar bien con la gente, para que vean y digan, wow, qué bueno es este hombre o esta mujer. Te estoy hablando de tú y él y tú, en la intimidad, donde nadie te ve, donde no hay reflectores, no hay personas, ni tu familia, no hay nadie.
no es para tu esposa, no es para tu esposo, ni siquiera es para tus hijos. Es para ti y para Él. Tú y Él. Y Él se ha revelado en ti. Y en el tiempo de la prueba es un momento donde pensamos, donde decimos, hey, paren al mundo, me quiero bajar. Algo está pasando aquí. ¿Por qué la deuda? ¿Por qué el problema matrimonial? ¿Por qué la economía? ¿Por qué el problema tal o el maestro tal? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué? Y empezamos a pensar cosas, pero esto lo que nos quiere llevar es hacia adentro. Que sea revelado en ti, que Jesús se asome a ti, tú eres este líquido, tú eres la plata, Jesús se asome y su rostro se ha reflejado en ti, porque en la prueba tú estás en paz, confiado, lleno de gozo, expectante de cómo te va a restaurar, expectante de cómo te va a afirmar, animado de cómo te va a fortalecer y cómo te va a establecer en el reino para que hagas su voluntad, no la tuya. ¡Wow! Así debería ser nuestro caminar en Cristo. Deberíamos hablar de eso más que de cómo el Señor cambia las circunstancias. La mayoría de los mensajes tienen que ver con cómo cambiamos las circunstancias, cómo oramos a Dios para que cambie las circunstancias. La semana pasada dijimos eso, la oración número 1 no es para que el Señor haga algo afuera, sino para que el Señor haga algo adentro y nos fortalezcamos, ¿se acuerda? Hoy estamos entendiendo un poco más, el Señor está llegando un poquito más profundo. Juan 17:20, el versículo de versículos, cuando hablan de Él y tú y Él. Dice, mas no ruego solamente por estos, Jesús está orando en la última cena, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, está hablando de nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Tú, Jesús y el Padre, uno solo. Uno solo. Ahí, en este crisol, uno solo. Tú, Jesús y el Padre. El Padre poniendo el fuego, el Espíritu Santo removiendo las impurezas y Jesús mirando su rostro en ti. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno. Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y entonces, como consecuencia de eso, el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús está diciendo que Él, con el Padre, que son uno, se haga uno contigo. Pero hay algo maravilloso en esto. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo en la cruz. Entonces, si Él ya lo hizo en la cruz, como es todo lo que hemos entendido bajo la gracia, ¿por qué seguimos entrando en pruebas? ¿Por qué seguimos en el crisol? ¿Por qué seguimos en el crisol de la deuda o del matrimonio o de la enfermedad o del pleito familiar o de la incertidumbre escolar o del maestro? ¿Por qué seguimos en esas pruebas? O de la pareja que no llega o que llegó y se fue y lastimó. ¿Por qué seguimos en esas pruebas si Jesús ya hizo y ya nos convirtió en uno con Él? Y la respuesta que Dios me dio en mi corazón es que porque no creemos esto, porque no entendemos esto, porque nos hemos dejado llevar por un evangelio que mezcla las obras con la gracia y entonces todo tiene que ver con lo que nosotros hacemos y todo tiene que ver con las circunstancias que nos pasan antes que con la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tú. Antes de que tú y ellos sean uno, estamos pensando en cómo cambiamos las circunstancias. La gente dice que cuando todo está allá afuera es porque Dios te bendice. Ajá, y cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, padecimientos, conflictos, aflicciones, ¿qué? ¿Dios no está ahí? Claro que está ahí. Y lo que hoy el Señor nos quiere llevar es a entender que ver su imagen en nosotros es lo que a Él más le importa. Y debería ser lo que más a ti te importe sin que nadie se dé cuenta. No te estoy mandando
no te estoy hablando, o Dios no nos está hablando de predicarle a la gente. Estoy hablando de predicarte a ti. Estoy hablando de tu relación con Jesús, de tu corazón para con Él y de Él para contigo a solas. Aquí no hay nadie, ¿eh? Porque adentro de mi cabeza y adentro de tu cabeza nadie se puede meter en este momento. Solo tú y yo estamos con Él. Él contigo y Él conmigo. No se trata de cómo haces las cosas hacia afuera. Eso viene después. Este mensaje es un mensaje totalmente para la inteligencia intrapersonal. La interpersonal es la que nos lleva a hablar con los demás y ver el tema de las circunstancias. La intrapersonal es la que te lleva a reflexionar a ti. Y que tú puedas reconocer, solo tú puedas reconocer si tu relación con Cristo, los años que tienes de vivir en Cristo, te has ocupado más de cómo están las cosas afuera, de cómo cantas, de cómo alabas, de cómo te ve la gente, de cómo predicas, de cómo las circunstancias se mueven, de cómo oras, de cómo ayunas, de cómo es hacia afuera, y te has olvidado de verdad de anhelar que su rostro se mire en ti. Por eso la gente no entiende las pruebas. Por eso el cristiano no entiende las pruebas. Tú dile a un cristiano de cualquier iglesia que debe estar contento porque está metido en un problema y te va a decir, pues eso dice la Biblia, pero yo no sé cómo. Claro, porque todo es que Jesús cumpla nuestra voluntad, que Jesús cumpla el deseo de nuestro corazón, que Jesús nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé cosas. Si ya nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y esa es una gran verdad, pero ese no debería ser el origen de tu relación con Él. El origen de tu relación con Él debería ser este. De nuestra relación con Él debería ser este. Que nosotros vivamos para verlo reflejarse Él en nosotros, en nuestro interior, para nosotros. Que tu relación de día a día con su palabra sea para ti. Yo te he dado consejos una y otra vez de que el mensaje lo conviertas en devocional lo conviertas en oración. Eso es para ti. Eso es entre tú y Él. Eso es para que cuando tú hagas así y leas, tú lo veas a Él en ti y tú en Él y sean uno y se manifieste esa oración que Jesús hizo. Que te importe más lo que tú escuchas de Él que lo que dice la gente de ti. Que realmente valores el amor de Jesús para ti, la justicia de Jesús para ti, la gracia de Jesús para ti. Entre tú y Él. Y eso es lo que produce las pruebas. Eso es lo que hace la prueba. Calla al mundo, para al mundo, ¿sabes? A veces estamos tan a lo loco haciendo cosas, que si no hay una prueba, que si no hay un padecimiento, una dificultad, no paramos y a veces necesitamos parar. Entonces cuando viene una enfermedad, ¡pum!, todo se para. Cuando viene un problema económico, ¡pum!, todo se para. Cuando viene una dificultad familiar o conyugal o con los hijos, o que no puedes entrar a la escuela o lo que sea, ¡pum!, todo se para. Y es ahí donde entra el crisol al fuego. Pero algo que no se te debe olvidar es que el crisol es Dios poniéndolo en el fuego. ¿Ok? Es Dios. Porque Él está quitando las impurezas. Y no te va a dejar más. Por eso dice que no... ¿cómo dice? El profeta Luis Miguel, ¿cómo dice? Lo leímos la semana pasada. Que Él no te dará una prueba más grande de la que puedas soportar. Y junto con la prueba te dará la salida. Porque Él está ahí pendiente de ti. Él está sentado, como dice el versículo, para purificar y refinar la plata. Él se sentó. Él se sentó contigo. Él está mirando cómo vas. Pero a veces tardamos tanto en la prueba porque pataleamos, porque lloramos,
porque nos desesperamos, porque no confiamos, porque nuestra fe se va para abajo, porque las impurezas no se terminan de ir, porque nosotros mismos las regresamos, porque tenemos que encontrar la salida nosotros tenemos que buscar cómo salir de aquí, hacer planes y estrategias y cosas, y se nos olvida ir al interior, a donde Cristo vive, porque Cristo vive en mí, porque Él ha sido revelado en mí, y porque lo que Él quiere es que su rostro sea revelado en ti, en tu corazón, en tus pensamientos. Y después de eso, ya podrás salir a la calle a resolver las cosas sabiendo que Él está siendo mostrado en ti, para ti, para ti. No estoy hablando de la gente, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de ti y de Él. Amén. Así que, wow, a mí me llama mucho la atención porque es un mensaje diferente que nos lleva solo a vernos a Él y a nosotros en el crisol de la prueba, de la dificultad, y de alguna manera todos pasamos por los mismos padecimientos, dice la Escritura. Pero debemos estar con gozo, ¿sabes? El gozo de saber que el Señor me está purificando, el Señor me está restaurando. Cuando entré a la prueba, el Señor me está restaurando, el Señor me está afirmando mi fe. Dios me está fortaleciendo en el Espíritu y me va a establecer en un mejor lugar de su reino, porque yo ya estaba en el reino, pero me está estableciendo más firme en su reino para hacer su voluntad y poder decir: Señor, yo estoy en tu voluntad y esta voluntad que está pasando es buena, agradable y perfecta. Dale, Señor, que tú puedas orar en tus momentos al ir a dormir o en tu momento de oración durante el tiempo de la prueba, porque estamos hablando de eso, ¿verdad? De los tiempos de dificultades. Y puedes decirle: Señor, gracias porque sé que me estás restaurando. Sé que me estás afirmando mi fe. Sé también, Señor, tengo plena certeza y convicción que me estás fortaleciendo en el Espíritu y me estás estableciendo en tu reino para que yo vaya a hacer tu voluntad y se cumpla tus propósitos en mí y en mis generaciones. Gracias, Señor. No entiendo por qué no lo logro saber cómo me metí en esto, ni recuerdo qué tuve que hacer todos estos años para llegar hasta acá. Lo único en lo que me voy a concentrar es en saber que yo no puedo cambiar. Yo no voy a salir de esta prueba fortalecido. Yo no voy a salir de esta prueba afirmado. Yo no voy a salir de esta prueba establecido yo con mis fuerzas. Dios no me pide que yo lo haga. Dios me está pidiendo que yo le crea que por su obra en la cruz Él ya lo hizo y entonces Él lo está haciendo en mí y Él lo hará. Si tú crees eso, casi estoy seguro que muy pronto y muy rápido Jesús verá su rostro, el Padre verá su rostro en ti y te sacará del fuego de la prueba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre sus ojos ahí donde está. Usted sabe lo que Dios ha hablado a su corazón. Usted sabe lo que el Señor ha hablado a su corazón esta mañana. Creo que nos ha dado una sacudida para no estar mirando primero las circunstancias, para no estar orando por cosas externas, sino para con otros, ¿verdad? Sí, tenemos que amar al prójimo. La próxima semana hablaremos de eso. Hoy concentrémonos en nosotros. Porque Jesús dice su palabra que Cristo vive en ti. Cristo vive en ti, ¿cierto? Que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Que le agradó a Dios revelar a su Hijo en ti. Que el Señor sufre dolores de parto hasta que Cristo sea totalmente formado en vosotros. Y Jesús oró diciendo: el Padre y yo somos uno, y junto con ellos también somos uno. Diles que tú los amas a ellos como también a mí me has amado. Así que en esta mañana, por favor, tómese unos minutos para definir, entender cuáles son las pruebas en las que usted está y quitar todo ruido externo, de circunstancia externa, de querer encontrar estrategias externas, y concéntrese en que Jesús habite en usted, en que la relación entre usted y Jesús esté más íntima que nunca, más unida que nunca, que usted realmente, Él y usted sean uno.
y que usted lo valore, el que Jesús está haciendo uno con usted, uno contigo. Se trata de Él y tú. Y después de eso, Él te dirigirá a lo que siga. Pero por hoy, concéntrate en saber que esa prueba en la que estás, Dios tiene tomado tu vida en ese crisol y está esperando ahí el momento exacto en que el rostro de Jesús aparezca en ti, para que las tentaciones no te venzan, para que aunque te provoque a preocupación, no te preocupes, aunque te provoquen a contestar, no contestes, aunque te provoquen a pelear, vivas en paz, aunque la vida te provoque a responder ante las tentaciones, Jesús sea el que se manifieste en ti y puedas manejar las cosas de una manera ligera, fácil, en paz. En paz. Señor, te damos gracias. He estado orando en estas últimas semanas, un poco más extenso aquel versículo que les enseñé diciendo Isaías 32:16, que dice que el efecto de la justicia será paz. Pero mira cómo dice antes. Dice, hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. El juicio será para el desierto y la justicia para el campo fértil. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es lo que sucede cuando tú crees que el Espíritu Santo ya fue derramado sobre de ti. Todas las áreas de sequedad desérticas se convierten en campo fértil y el campo fértil dará frutos que parecerán un bosque. Y el efecto de la justicia será sobre el campo fértil. La justicia será sobre el campo fértil y el efecto será paz, que significa prosperidad, bienestar, salud, armonía. Y esa paz también traerá reposo y seguridad para siempre. Habitarás en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es lo que hay que vivir y sentir en medio de las pruebas. Porque Dios está ahí, segundo a segundo, mirando el calor de la prueba y mirando cómo eres restaurado, restaurado tu corazón, afirmada tu fe, fortalecido tu espíritu y establecido en el reino para hacer su voluntad. Amén y amén. Wow, mis amados, qué lindo mensaje, de verdad, qué privilegio, como decía alguien la semana pasada en Jalapa, qué privilegiados somos de recibir mensajes de su gracia y su favor como estos. De verdad, yo anhelo en mi corazón que usted lo haya recibido, tanto así como yo, y usted salga pronto de esa prueba, unido más a Jesús, y que cada día usted valore su relación íntima con Jesús al interior. Después veremos qué pasa al exterior. ¿Sale? Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Comparte esto con alguien más. Mucha gente tiene que saber que esto es una realidad, es una verdad. Compártalo lo más que pueda. Póngale comentarios. Si tiene dudas, déjela saber. ¿Qué opina? En las diferentes redes, vaya a TikTok, vaya a YouTube, vaya a Facebook y ponga comentarios, dudas, opiniones. Ayúdenos a que esto se haga más extensivo para mucha más gente, ¿vale? A todos los que trabajan, como siempre, en los servicios presenciales en Veracruz y Jalapa y para poder hacer estas transmisiones, gracias de verdad, y anhelamos que su relación íntima con Jesús esté cada día más perfeccionada en cada uno de ustedes. Dios los bendiga, que sean llenos de gracia y de la justicia del Señor, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.